Bienvenidos a una presentación más de esta serie Mentoría, una serie con contenidos didácticos para el ministerio cristiano y colmado de experiencias pastorales, eclesiales que pueden ser de ayuda práctica para todo pastor, todo líder y aún para personas que están en condición de servidores, estando en su situación de feligreses también. Nuestro tema en esta ocasión se titula Cambios en la Iglesia. Lo mejor con los cambios en la Iglesia, pastores, líderes, es que sean cambios, yo diría, planificados y que sean cambios intencionales. Es decir, cuando la cúpula de la Iglesia, me refiero al pastor, sus líderes, se ponen de acuerdo, se sientan, dialogan, identifican qué cosas quieren cambiar en la Iglesia, y entonces hacen toda una programación respecto a cómo esos cambios se van a llevar a cabo. Pero sucede que lastimosamente muchos cambios eclesiásticos se viven más bien en razón de problemáticas que se dan en la iglesia. Y entonces esas problemáticas ponen presión y a veces los cambios son como muy urgidos, como sin pensarlo tanto, más producto de la presión. Pues bien, este es nuestro tema, cambios en la iglesia. Quiero iniciar desplegando para ustedes un texto bíblico que nos muestra una situación de cambio en la iglesia que viene producto precisamente de las presiones de la gente. Dice así en Hechos capítulo 6, versos 1 al 7. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de sabiduría, lo leo mejor, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Un breve resumen de este texto se consigue con esta corta declaración. Presiones suele ser el factor que induce a hacer cambios en la iglesia. No debiera ser así. En este caso, la gente puso presión. Dice el texto en sus inicios que como crecía el número de los discípulos, comenzó este malestar. Por supuesto, entre más grande se vuelve una congregación, se torna también más difícil su administración, su conducción. Y efectivamente la gente comenzó a quejarse, era cuestiones de un orden, digamos que social, acostumbraban atender a las viudas, a las gentes necesitadas, como debe ser siempre, y vamos, que no se estaba haciendo bien. Se lleva el malestar a los apóstoles en lugar de meter las manos, como muchos pastores hacen, que cuando surge un problema, quitan a las personas que están a cargo y ellos mismos comienzan a tratar de hacer las cosas. Yo diría que es pésima costumbre, por cierto. Pues los apóstoles dijeron: no, nosotros no podemos desatender lo nuestro, que es el ministerio de la palabra y la oración. Entonces procedamos a crear una nueva infraestructura de liderazgo. Y se crea entonces un peldaño más de liderazgo, que es el nombramiento de estos diáconos, que fueron personas de alto abolengo en aquel entonces, espiritualmente y ministerialmente hablando, no como hoy día, que se le llama diácono a cualquier persona que está por ahí haciendo una labor de no gran trascendencia. Esta fue una labor administrativa muy importante y se produjeron cambios en esa iglesia en sus inicios,
creando, como les digo, esa nueva infraestructura de liderazgo. Ahora, dicho esto, que no es nada más que introducción para persuadirnos, pastores y líderes, a darnos cuenta que si no buscamos los cambios nosotros, los cambios nos van a buscar a nosotros. Será la decisión de cada pastor, de cada iglesia, cómo quiere enfrentar los cambios, porque los cambios que son necesarios y que se imponen de una manera o de otra, amigos, pastores, se imponen. Entonces, dicho esto de manera introductoria, pasemos a lo que llamaré para ustedes la sintomatología de la necesidad de cambios en la iglesia. Hay todo un cuadro de síntomas que podemos nosotros perfectamente puntualizar para ustedes, pastores y líderes, a manera de, yo diría, de enseñanza didáctica ministerial y que pueda servir en algunos casos para anticiparse a los problemas, en otros casos para hacer una mejor lectura de lo que está pasando y de pronto promover cambios, yo diría cambios saludables dentro de la congregación. Pues hablemos entonces de esta sintomatología de la necesidad de cambios en la iglesia. Primer síntoma, la necesidad de renovación. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia ha caído en lo que llamo una rutina litúrgica. ¿Qué es una rutina litúrgica? Es una iglesia que no pasa todo el tiempo de la misma cosa. Hace un tiempo me encontré una persona que años atrás había estado conmigo, yo había sido su pastor. Pues le pregunté, ¿cómo está usted? Me dice, muy bien, voy a determinada iglesia, mencionó el nombre. Y me dijo él, mire, yo voy a esa iglesia, pastor, porque allí la alabanza es lo más importante. Nosotros comenzamos a entrar en la presencia del Señor y en alabanza y en adoración, y a nosotros no nos interesa cuánto tiempo pasa, lo que queremos es estar en la presencia del Señor. Bueno, dije yo, está bien, hay quienes ponen un énfasis en alabanza, no es mi responsabilidad decidir si es un énfasis desmedido o no, es cosa de cada iglesia. Pero me lo encontré como año y medio después y me dijo que ya estaba en otra iglesia. Y me dijo, no, volví a mi iglesia, la primera iglesia en la que estuve. Entonces me dice, bueno, es que aquella alabanza no paraba nunca, me dice. Entonces salíamos súper tarde. Se sabía que horas comenzaba la reunión en la iglesia, pero nunca qué horas terminaba. A veces pasábamos 2 horas después de la hora de salida. Bueno, dije yo, ¿cómo es, verdad? Aquello que era una novedad para él, cuando llegó a esa iglesia, no era más que una rutina litúrgica de cantar, 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 porque nosotros cantamos, 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 cantamos. El hombre se intoxicó de tanto tiempo volcados a un solo asunto, sin estar, yo diría, la iglesia discerniendo qué cosas hay que ir haciendo en el camino. Entonces, esa necesidad de renovación, cuando la iglesia ha caído en una rutina litúrgica, cuando la gente lo dice, aquí ya no pasa nada excepcional en esta iglesia. Cuando la gente ya está diciendo eso, es hora que los pastores nos sentemos y comencemos a orar y a platicar sobre qué está sucediendo. Segundo síntoma de una iglesia en necesidad de cambios, rompimiento en relaciones clave. Hay relaciones y hay gente clave en la iglesia. Y cuando gente clave en la iglesia sale, la iglesia necesita cambios. Pero ¿qué pasa con muchos pastores y líderes cuando sale gente clave de la iglesia? Lo que hacen es que comienzan a hablar mal de esa persona, comienzan a desacreditar a esa persona, comienzan a atacar el prestigio, el testimonio de esa persona y a defender la iglesia a ultranza. Yo creo que es todo lo contrario. Es de preguntarnos por qué alguien tan significativo salió de esta iglesia. ¿Qué significa para nosotros? ¿Habrá algo aquí que ya no está funcionando? No podemos decir que una persona significativa sale solo por sus propias razones. En muchos casos sale por razones de la iglesia. Y es entonces donde toca hacer esa investigación a lo interno. Tercer síntoma de una iglesia que está en necesidad de cambios, quejas de la gente. Yo creo que la gente siempre se queja, ¿no? Acabamos de leer el pasaje en el libro de Hechos, donde la gente comenzó a quejarse de los apóstoles. Creo que eso no es ninguna novedad, pero cuando
se lucha dentro de una congregación contra corrientes de murmuración, ese es otro tema. Yo creo que nosotros los pastores debemos estar abiertos a que la gente nos dé sus apreciaciones. De pronto lo que se ve bien desde este ángulo, desde el otro ángulo no se ve tan bien. Entonces, que no es nada malo que la gente diga, fíjese pastor, que a mí me parece que no hay nada de malo en escuchar una opinión. No estamos obligados necesariamente a hacer lo que la gente opine. Pero cuando ya no es una persona que no le gusta esto, que se queja de lo otro, sino que se ha convertido ya en una corriente de murmuraciones en la iglesia, entonces ahí hay algo que está pasando. Entonces los pastores, los líderes necesitan sentarse, necesitan revisar y observar qué es exactamente lo que pudiera estar sucediendo como claro indicador de que efectivamente hay algo que reformar, hay algo que cambiar en la iglesia, porque no es normal que de una queja por aquí y por allá, que es típico de una iglesia y es normal hasta cierto punto, caigamos en que ya son grupos que se reúnen para murmurar, grupos que se reúnen para incluso criticar a las autoridades eclesiales. Yo creo que eso merece entonces prestarle atención. He visto iglesias que lo que se dedicaron a hacer fue a reprimir a su gente. Y lograron reprimirla por 1 año, por 2 años, por 3 años, pero al final de cuentas la gente se cansó y se dio cuenta que estaban básicamente bajo el poder de un círculo de pastores y líderes que lo único que estaban tratando era de mantener su reino dentro de esa iglesia o dentro de esa denominación o grupo de iglesias, si es el caso. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, y siempre hablando de sintomatología de una iglesia en necesidad de cambios, también están los cambios metodológicos que no tuvieron éxito. Son cambios que implementó el pastor con su grupo y esos cambios no tuvieron éxito ni tuvieron el fruto deseado. Hay pastores que por no quedar mal, supuestamente frente a una congregación, introdujeron un cambio, ese cambio no funcionó y en lugar de rectificar y decir, hombre, bueno, esto lo hicimos con la mejor intención, pero no funcionó, en lugar de decir no funcionó, estos pastores se dedican a mantenerlo ahí y lo dejan, aunque eso no está ofreciendo ningún rédito, no está ofreciendo ningún fruto en la congregación. Así es que, pastores, cuidado con esos cambios metodológicos que introducimos en la iglesia y que no funcionan. Yo conocí una iglesia cuando estaba muy en boga este sistema de los 12, ¿los recuerdan, pastores? Entonces este pastor se entusiasmó, fue a otro país. Él pensó que con eso iba a hacer grande su iglesia. Es más, en esos años me lo encontré y me dijo, Pastor René, al final de este año vamos a tener 10,000 personas. ¡Wow! Le digo, te felicito. Me abstuve de dar una opinión sobre cómo, no sobre el sistema en sí, sino sobre cómo se introducen los cambios. Porque cómo introducir cambios, ese es otro tema, que no es nada más así de llegar con una cosa nueva. Pues bueno, él metió a la iglesia en eso, salió cualquier cantidad de gente. Pero él seguía insistiendo y que aquello era de Dios y que los que no sintieran, pues que igual se fueran. En lugar de tener 10,000 personas, esa iglesia decreció terriblemente. Entonces, no debido al sistema que estaban adoptando, sino debido a la mala manera de implementar cambios o simplemente que lo que funciona en una iglesia, pastores y líderes, no necesariamente funciona en las demás. Entonces, cuando vamos a introducir cambios metodológicos, pensemos cuál es la atmósfera de esta iglesia, cuál es la cultura de esta iglesia, cuál es la química de esta iglesia, porque no todos los métodos de trabajo funcionan en todas las iglesias. Hay iglesias que hay métodos que caen como cae la lluvia después de un verano pesado, que todo reverdece y se ve todo maravilloso. Pero hay iglesias donde usted pone ese mismo sistema y lo que crea es una reacción de anticuerpos en toda la congregación y una serie de confusiones. Entonces los cambios metodológicos, insisto, cuando no tienen el fruto deseado, dejan la sensación de que el pastor o está poniendo o proponiendo algo que la gente no quiere, o por el contrario, la gente puede juzgar mal al pastor y decir que está probando cosas.
que aquí no estamos para estar probando cosas. Y bueno, y por el otro lado vale la pena decir que están aquellos que ven que el pastor está tratando de implementar algo, no participan, mire cómo es la cosa, no participan, pero se dedican a estar comparando y a estar criticando y a estar evaluando lo que el pastor está proponiendo. O sea que esta cuestión, esta situación, pastores, líderes, tiene muchas aristas. Como ven, por un lado el pastor que de una manera yo diría poco estratégica intenta introducir cambios metodológicos que no funcionan y que no tiene la voluntad, yo diría la transparencia de decir, bueno, probamos pero no funcionó. Pero por otro lado está la gente que ¿quiénes son los que más critican un sistema de trabajo? Los que no participan. Eso yo ya lo tengo sumamente comprobado. Los que no participan son los que dicen, esto no me gusta, esto no me gusta. Eso solo llegan a sentarse. Pero normalmente cuando una persona participa y ve la situación desde dentro, ya su actitud es completamente diferente. Pues bien, eso era número 4. Número 5, ¿qué otro factor viene a ser sintomático de una iglesia que necesite cambios? La edad de la iglesia. La edad de la iglesia. Eso es algo que hay que saber entender como quien observa la edad de un niño o de unos niños, los hijos de casa, o la edad de un matrimonio. En fin, a todo hay que observarle qué le hace el paso del tiempo. La iglesia no es la excepción. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Que después de 25 años la iglesia debe renovarse. Caso contrario se fragmentará. Yo ya he visto iglesias que más o menos en el año 20, 25 por allí de su historia comienza un resquebrajamiento. Se requieren líderes bien dotados. En primer lugar, líderes no pasionales. En segundo término, líderes no primitivos. Hay líderes demasiado primitivos que solo entienden de pleito, solo entienden de bronca, solo entienden de reprimir. Pero esos son líderes que ya no son para esta época. Esos está bien para los años 70, pero para el siglo en que estamos, los líderes tienen que ser con amplia capacidad de negociación, con amplia capacidad de diálogo y no apegados ni aferrados a ninguna postura, sino listos a buscar qué es lo que Dios quiere ir haciendo y cuáles son las necesidades reales, actuales de una iglesia contemporánea. Entonces la edad de la iglesia también puede ser un factor que se venga en contra. Ya está todo demasiado añejado, todo demasiado añejo. Y entonces hay que ya buscar cómo revitalizar, cómo renovar la iglesia. En sexto lugar, otro síntoma de una iglesia en necesidad de cambios es la centralización eclesial. ¿Qué es la centralización eclesial? Esto es cuando especialmente el liderazgo ve amenazas por doquier y entonces ese liderazgo cierra filas. Un liderazgo que se vuelve un núcleo demasiado cerrado es un liderazgo que se puede volver peligroso, se puede volver represivo, se puede volver tirano, se puede volver, yo diría, neurótico incluso. Los círculos no deben ser tan cerrados, pienso yo. Y cuando se crea lo que la gente suele llamar en nuestro medio una argolla de poder, que generalmente es el pastor y sus más cercanos colaboradores, deben tener cuidado de que no se convierta eso en la cosa nostra. Y no puede haber esa centralización eclesial de tal manera pues que hace años que un líder nuevo no ingresa dentro de ese círculo. Hace años que ese círculo no consulta el sentir de la gente de una manera o de otra. Yo conozco denominaciones, incluso las más proclives son las denominaciones históricas, o los grupos, o los concilios, o las iglesias históricas, porque estos por lo general arman un círculo de liderazgo que dura 30 años, que dura 40 años, que dura 50 años. Destronar a esas personas es sumamente difícil y esas personas no quieren la llegada de gente nueva. Y cuando quizá el pastor intenta introducir uno que otro rostro nuevo, le hacen la vida imposible para que esa persona renuncie. A esto se le llama centralización eclesial. Y número 7, con lo que cierro esta parte,
también es sintomático de una iglesia en necesidad de cambios, la infidelidad eclesial. Así como lo escuchan pastores y líderes, infidelidad eclesial. Esto tiene que ver con las personas que no salen de la casa espiritual, no se van, pero viven inconformes con ella. Yo sinceramente prefiero perder feligreses, prefiero perder líderes. Es más, yo he tenido líderes y aún pastores a los que yo busqué brindarles un ministerio fuera de la iglesia, porque yo ya notaba, era obvio para mí como la cabeza de la congregación, que estos pastores estaban dentro de la iglesia. No decían me voy, no decían renuncio, pero tenían un espíritu de crítica a lo que ahí se hacía. Entonces eso es más peligroso, es más dañino y es más enfermizo. Es mejor que salgan. Yo aprendí de José Satirio dos Santos lo siguiente: hay hijos de la casa que deben salir en algún momento, porque esos hijos de la casa no van a poder estar dentro de la casa por el resto de la vida y se van a volver un problema para la iglesia y también será un problema para sí mismos. Mejor promover que estas personas salgan. Lo único es que cuando sale un líder importante o un pastor, debe salir por la puerta de enfrente, no por la puerta lateral. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay que ayudarlos, hay que promover su ministerio fuera de la congregación. Es decir, no tiene por qué irse en un pleito, ni tiene por qué irse corrido de la iglesia, sino que ayudémoslo a que monte su ministerio, que monte su iglesia. Pero lo cierto es que, tal como dice José Satirio dos Santos, hay hijos de la casa que no deberán quedarse por el resto de la historia. Entonces, ¿qué se produce si gente que ya solo está criticando pero no se van de la iglesia se mantienen en esa situación? Lo que sucede es que esa infidelidad eclesial la van a estar transmitiendo a otras personas, como quien dice, una persona enferma por dentro va a estar enfermando a otros a su alrededor. Entonces déjenme hacerles el resumen de la sintomatología de la necesidad de cambios en la iglesia. Primer síntoma: se ha caído en una rutina litúrgica, hay necesidad de renovación. Número 2, hay rompimiento de relaciones clave. 3, hay quejas de la gente, pero ya como una corriente de murmuración fluyendo con mucha fuerza en la iglesia. 4, cambios metodológicos que no dieron fruto ni buen resultado y que están creando esa necesidad de tener que hacer algo al respecto. 5, la edad de la iglesia. Las iglesias después de 20, 25 años necesitan un proceso muy profundo de renovación. 6, la centralización eclesial, que son los círculos de liderazgo cerrando filas. Y número 7, la infidelidad eclesial, los que no se van, pero se quedan criticando dentro de la iglesia. Ahora, complementemos este enfoque, este estudio, pastores y líderes, con este asunto: ¿cómo hacer cambios de manera juiciosa? Los cambios, como dije, una de dos: o los cambios nos sobrecogen, nos asaltan, o nosotros nos preparamos y nos anticipamos a los cambios. Eso sería lo ideal. Entonces, ¿cómo hacer cambios de manera juiciosa? Para responder, déjenme introducir otro texto bíblico. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice el texto lo siguiente: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Esto se refiere a lo personal, un individuo creyente, pero también puede ser aplicado a los grupos. Se puede aplicar a una colectividad eclesiástica, que aunque hay desgaste, no obstante, la iglesia se puede ir renovando de día en día. Entonces, habiendo leído y comentado brevemente el texto, pasemos al primer numeral. ¿Cómo hacer cambios de manera juiciosa en la iglesia? Número 1, todo debe iniciar con diálogo transparente. Y aquí quiero enfatizar transparente, diálogo transparente, porque solo diálogo puede significar comenzar bien y terminar mal. ¿Cuántos grupos de liderazgo se reúnen alrededor de una mesa de discusión para terminar
en un serio altercado, ofendiéndose, amenazando personas, etcétera, etcétera. Tiene que ser un diálogo transparente. ¿A qué me refiero con transparente? Lo que quiero indicar con eso es que se debe decir lo que se siente, pero en tono humilde, en tono respetuoso, cuidar de no llevar la discusión a un plano personal. Yo ya he estado en discusiones de alto nivel de liderazgo y siempre veo una que otra cabeza caliente que lo quiere convertir en una lucha personal. Y entonces comienzan a atacar a alguien y comienzan a inducir al resto del grupo a ver la problemática como una problemática en contra de aquella persona. Eso es un error. Se atacan problemas, no se atacan personas. Ya cuando un grupo comienza con ese resabio de atacar personas, lo único que está exhibiendo es una pobre mentalidad y una pobre manera de tratar de resolver los problemas. Entonces todo debe iniciar con un diálogo transparente. Como dije, tiene que ver con decir lo que se siente en tono humilde, en tono respetuoso y cuidar de no dejar el asunto en el plano de lo personal. Tiene que ser nosotros, tiene que ser nuestra iglesia. No puede ser tú, no puede ser usted. No lo llevemos a ese plano. Segunda manera, ¿cómo podemos hacer cambios juiciosamente en la iglesia? Se debe hacer propuestas colegiadas. ¿A qué me refiero con propuestas colegiadas? Que nadie puede imponerse. Tiene que ser algo donde los grupos que están identificados como los círculos que legítimamente pueden tomar decisiones y hacer propuestas, tiene que pasar por esos grupos. Todo pastor debe tener un grupo así, para colegiar sus decisiones. No con un pastor que se para en el púlpito y los deja a todos boquiabiertos porque les dice lo que el Señor le dijo en estos días que debe hacer con la iglesia. Eso es un absurdo. Si Dios, pastor, le está indicando algo para hacer, usted lo que necesita es juntarse con su grupo de liderazgo al más alto nivel y colegiar. Con eso tiene que ver el uso del término, colegiar lo que está sintiendo, la actividad que quiere hacer, la estrategia nueva que quiere adoptar para la iglesia, etcétera, etcétera, el cambio metodológico, en fin. Usted necesita hacer cambios de esa manera, con un grupo detrás suyo que dominan también el tema para que le ayuden a permear esa novedad dentro de toda la congregación. Muchos no logran hacer cambios efectivos porque lo intentan con propuestas que no han sido procesadas debidamente con un grupo confiable de liderazgo. Usted necesita procesar con un grupo, asimilar con un grupo y entonces emitir un comunicado o cuando alguien se pare ya en el púlpito o mediante el sistema de anuncios de la iglesia ya es con un grupo que trabajó con el proyecto. Eso en segundo término. En tercer lugar, ¿qué más hacer? Estoy hablándoles de cómo hacer cambios de manera juiciosa. Pues en tercer lugar, debe haber un tiempo para buscar al Señor. Los cambios no se operan en una mesa de discusión ni en una mesa de planeación, pastores. Los cambios comienzan en lo secreto del Señor. Debe ser en lo secreto del Señor que todo ser humano tome sus decisiones. Es allí en el debate con Dios, en la lucha con Dios, en la lucha como Jacob con el ángel, hasta en la madrugada, donde se recibe la convicción de lo que uno va a hacer, porque déjenme decirle algo, pastores, uno paga el precio de sus convicciones en esta vida. No crean que las convicciones son un adorno, la vida somete a presión y somete a juicio y a escrutinio nuestras convicciones. Y eso no solo hablando de un pastor de una iglesia, todo ser humano. Sus convicciones van a ser sometidas a prueba, la vida va a presionar, las personas van a someter a prueba esas convicciones y el que no está muy seguro se va a desbaratar en el camino. Pero ¿cómo adquirir seguridad en cuanto a las convicciones? Lo secreto del Señor.
Si usted oró, usted dialogó con Dios, usted argumentó, usted lloró, usted se enojó, usted habló, Dios le contestó, en fin. Cuando usted ha tenido esa dinámica de a buscar al Señor, entonces usted sale con convicción y usted dice, va a haber una avalancha. Yo recuerdo aquel pastor, su iglesia tenía 70 años de historia. Entonces, obviamente, él no había sido el pastor fundador, pero dentro de esa cadena, él era el pastor más reciente, tenía unos años ahí. Entonces, él dijo, entró en un nuevo proyecto, vamos a sustituir las bancas de la iglesia, ¿recuerdan aquellas pesadas bancas? Por sillas. Vamos a modernizar el ambiente de la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? Vinieron una familia a la iglesia y le dijeron, mire, pastor, si usted quiere cambiar las sillas, pues, hombre, usted es el pastor. Pero ¿sabe qué? Aquella banca que está allá, esa es la banca donde se sienta nuestra familia, esa banca déjela ahí. Así le dijeron. Entonces, la gente va a poner presión. Pero si usted tiene convicciones, usted no es que va a reprimirlos o a pasar encima de ellos. Pero si usted tiene convicción, usted va a encontrar las avenidas, que a veces no son obvias. Usted va a buscar las avenidas para lograr persuadir, ya que persuadir es parte de un buen liderazgo, persuadir sobre esa visión, ese cambio que usted quiere introducir. Así es que, 3, les estoy diciendo, debe haber un tiempo para buscar al Señor, ya que Dios siempre tiene algo que decir. Dios siempre tiene algo que decir. En 4 lugar, sigo sumando, hablando de cómo hacer cambios juiciosamente en la iglesia. En 4 lugar, debe activarse un proceso de reconciliación. Cuando hay cambios, hay broncas, se los puedo garantizar. Cuando hay cambios, nunca falta quien esté inconforme, quien suelte una crítica por aquí o por allá. Debe haber un proceso de reconciliación. Algunos fracasan en esto porque lo convierten en un círculo viciado. Óigase bien lo que estoy diciendo. Lo convierten en un círculo viciado de solo discusión sin reconciliación. ¿Qué es lo que sucede? El pastor se reúne con ese círculo para discutir, se debate, hay voces a favor, hay voces en contra, en fin. Pero si el pastor cree que con sacar una votación con la mayoría respaldándole que allí termina la cosa, definitivamente no sabe lo que está haciendo. Tiene que reconciliar el sentir de esos que votaron en contra. Tiene que reconciliar el sentir de esos que no estuvieron a favor, sino que adversaron el cambio. Y entonces, si solo los deja así, como quien dice, tendidos en la lona, les ganó el mejor equipo, esos no sé cómo puedan evolucionar, pero he visto gente evolucionar negativamente. Es mejor entonces proceder a limpiar la atmósfera. Perdonen, hermanos, si se dijo algo incorrecto, no quisimos agraviar a nadie. Hermanos, quiero que sepan que los necesitamos, que aunque ustedes votaron en contra, prueben, hermanos, van a ver que de pronto esta situación se ve mejor ya en la práctica. En fin, tratar de reconciliar toda la situación y no solo quedar en una decisión donde la mayoría ganó votando a favor. ¿Se dan cuenta? Eso entonces también ayuda a hacer un proceso juicioso de cambios en la iglesia. Eso fue número 4, activarse un proceso de reconciliación. Número 5, ¿qué más? Debe iniciarse un proceso para elevar propuestas. No es nada de estar, ¿cuál sería la palabra? Improvisando en una mesa de discusión. Válgame Dios. Yo tengo ejecutivos que trabajan bajo mi dirección, bajo mi autoridad, y cuando veo a alguien improvisando en una mesa de discusión, se lo digo de inmediato. Le digo, tú estás improvisando, no juegues con estas cosas, tú tienes que venir preparado. Entonces debe iniciarse un proceso para elevar propuestas, pero elevar propuestas, aclaro, pensando en la iglesia, no en intereses personales ni en intereses de grupo. A veces las discusiones de liderazgo no son nada más que discusiones de intereses de grupos o intereses personales de alguien por allí.
tiene que ser todo pensando en el bienestar de la iglesia, pensando en el crecimiento de la iglesia, pensando en la salud de la iglesia, y entonces a ese nivel se elevan propuestas. Y saben, de paso, déjenme decirles, abriendo un paréntesis aquí, los procesos de renovación y de cambio no son cosas que quizás se discutan suficiente y que se implementan en un mes o dos. Eso requiere procesos largos. Yo recuerdo mi propio proceso como pastor, el fundador de una iglesia, y el proceso de nombramiento del siguiente pastor general. Fue el segundo en esa generación. ¿Qué sucedió? Este proceso lo llevamos a cabo muy paulatinamente, muy lentamente, y yo creo que todo el proceso bien duró unos 5 años, así como lo escuchan, desde el momento en que en un grupo íntimo se tomó la decisión, y luego un proceso de inducción despacio, también un proceso de inducción con la gente sobre la nueva idea, que yo no era el pastor. Bueno, yo me atrevo a decir que es uno de los procesos más exitosos de traspaso de mando pastoral en una iglesia que yo he visto realizarse, y no lo digo por falta de modestia o por pretensión, lo digo porque así sucedió. Fue un proceso de cambio de mando pastoral sumamente bien llevado, le dimos todo el tiempo necesario, los años que requirió, de tal manera pues que ahora la iglesia es mucho más exitosa que cuando yo la tenía como pastor, y el pastor está haciendo un trabajo excepcional. Entonces, por eso digo, debe iniciarse un buen proceso, bien llevado, de elevar las propuestas. Número 6, en el proceso no debe haber varias voces liderando. Cuando el pastor permite que se levanten caudillos y caciques de grupos que levantan la voz con demasiada fuerza, con demasiado autoritarismo, porque no voy a decir autoridad, con un tono más bien ofensivo, con un tono más bien, yo diría, como para socavar la autoridad del pastor, eso ya indica un proceso que va a terminar mal. Debe en ese proceso no haber varias voces liderando. La voz del líder principal es insustituible, lo repito, la voz del líder principal es insustituible. Y si bien es cierto, todos merecen el espacio, la oportunidad, el derecho para opinar, para elevar propuestas, lo cierto es que todas las propuestas y las opiniones tienen que irse canalizando a través de la autoridad del que está presidiendo, porque lo contrario se convierte en un grupo de discusión sin rumbo. Y número 7, finalmente, cómo se activa un proceso juicioso de cambios en la iglesia. De ahí en adelante debe abrirse de forma regular, cada 1 año, cada 3 años, cada 5 años, etcétera. Debe abrirse de forma regular un espacio para estas 3 fases. 1 para evaluar, 2 para ajustar y 3 para planear o replanear. Dije evaluar, ajustar y planear. Entonces les hago el resumen de este segundo aspecto, cómo hacer cambios de manera juiciosa. 1, todo debe iniciar con un diálogo transparente. 2, se debe hacer propuestas colegiadas. 3, debe haber un tiempo para buscar al Señor respecto a esos cambios. 4, debe activarse un proceso de reconciliación. 5, debe iniciarse un proceso para elevar propuestas. 6, en el proceso no deben haber varias voces intentando ser el líder. Y 6, de ahí en adelante, de forma regular, abrirse un proceso para evaluar, ajustar y planear sobre lo ya planeado en relación a los ajustes. Pastores, líderes y toda persona que ha estado al alcance de mi voz, les deseo lo mejor de lo mejor en su experiencia de iglesia. Dios les bendiga.